inicio entonces a este último bloque de exposiciones del Foro Internacional Valparaíso 2008, el cual está destinado a debatir sobre la pregunta ¿han cambiado las condiciones de la mujer en la globalización? Esta mesa contará con la participación de la destacada profesora de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona e integrante del Consejo Asesor Internacional del Foro Valparaíso, Mariana Subirats, quien expondrá acerca de la mundialización y las condiciones de la mujer, tanto en los países desarrollados como en los en desarrollo. A propósito de este tema, las preguntas se centrarán básicamente en las consecuencias en la división del trabajo entre hombres y mujeres, la igualdad de género, las instituciones patriarcales y el movimiento feminista. Comentarán esta presentación Adriana Valdés, integrante del claustro académico del doctorado en Filosofía, Mención Estética y Teoría del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y la profesora Diana Kruger de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de esta universidad. Aprovecho de dar las excusas de la profesora Sonia Montesinos, quien tuvo que asumir una tarea ineludible y urgente en su universidad y que por lo tanto no nos podrá acompañar. Dejo entonces con la palabra a la profesora Subirats. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Por supuesto, quiero empezar dando las gracias por la invitación, porque estos días tengo la impresión de recibir regalos en este viaje. El primer regalo, por supuesto, es participar con todos ustedes en estas sesiones en las que, pues, en tan poco tiempo se puede aprender tanto y tener acceso a reflexiones de gente que ha trabajado muchísimo. Y esto para mí siempre constituye una fiesta. Y el segundo, el volver a Chile, el volver a Valparaíso. No digo esta universidad porque realmente no había estado nunca en ella, pero sí a esta ciudad a la que he venido varias veces, que siempre me ha parecido maravillosa, y por supuesto a ver este mar que para mí pues también tiene algo muy distinto de mi mar, es completamente diferente, el mío es pequeño y tranquilo, y ese es fuerte y espléndido, pero desde luego es un regalo, o sea que les agradezco muchísimo esta oportunidad. Vayamos al tema de las mujeres y la globalización. Es un tema muy amplio. He tratado de sintetizar datos en una ponencia que no sé si ustedes van a tener acceso, supongo que sí. En cualquier caso, si no fuera posible, pues yo puedo mandarla a quien la necesite, porque evidentemente no se puede sintetizar toda la información y, por lo tanto, en una charla breve. Con lo cual, pues sobre todo voy a dar, digamos, unas pinceladas de la situación y a explicarles mi opinión sobre dónde estamos. Claro, tendemos a pensar que el desarrollo económico va a favorecer a las mujeres. Y, de hecho, podemos decir que en una cierta etapa esto fue así. ¿En qué sentido? Bueno, pues el desarrollo del capitalismo, que todo lo convierte, digamos, en una mercancía, pasó antes por convertir en mercancía la fuerza de trabajo masculina. Y eso probablemente para la mayoría de los hombres que entraron a trabajar como asalariados fue un progreso. Para las mujeres esto no sucedió al mismo momento, sucedió más tarde. Y en el momento en que sucedió, efectivamente, podemos considerar que fue un progreso, por dos razones. En primer lugar, porque el que la fuerza de trabajo de las mujeres, que hasta aquel momento, en gran parte, no toda, claro, no había sido asalariada, pasar a serlo, implica que las mujeres pueden controlar mucho más su vida, sus ingresos, tienen su dinero. Por lo tanto, en cierto modo, esto lleva ya a que se debilite el poder patriarcal clásico, en el que la mujer tiene que acceder a los recursos a través del marido o a través del padre y está mucho más sujeta. Por lo tanto, pasar a ser asalariada tuvo ventajas. Y por otra razón, porque el desarrollo del capitalismo durante un cierto tiempo en el siglo XX, en la etapa final, yo casi lo marcaría entre 1975 y 1995, implicó también el desarrollo de toda la filosofía de derechos humanos para las mujeres.
que anteriormente se habían visto en gran parte excluidas, a veces no formalmente, pero sí de facto, y en esa etapa, sobre todo por el impulso de Naciones Unidas, que en otras cosas pues ha sido un foro mucho menos contundente, pero en el caso de las mujeres ha sido fundamental en esta etapa hasta el 95, pues sirvió para que efectivamente toda la entrada en el mercado de trabajo fuera acompañado de derechos. En el 95 cambia la perspectiva y puedo situarlo en el 95 siguiendo la idea de Naciones Unidas. En Naciones Unidas, en el 95, se produce la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres. La primera fue en el 75. Y en el 95 se detectan ya toda una serie de elementos, de fuerzas contrarias a que siga el proceso de adquisición de derechos por parte de las mujeres. Antes de pasar a describirles este aspecto, que es el aspecto, podríamos decir, como la película, ¿no?, que nos permite ver el proceso interno, veamos de todos modos un momento, y aunque sea solo como pinceladas, cuál es la situación hoy en el mundo. Cuando se han hecho muchos estudios sobre mujer y globalización, que son sobre todo estudios monográficos, en los que se ve pues, cómo, por ejemplo, las maquilas han cambiado la vida de muchas mujeres, o cómo pues, está accediendo muchas mujeres del tercer mundo al primer mundo y están ocupando los puestos clásicos, digamos, de trabajo reproductivo que las mujeres del primer mundo estamos dejando de hacer. Y cuando digo trabajo reproductivo no me refiero solo a parir, aunque también, porque en muchos países, por ejemplo en España, la natalidad aumenta precisamente en el momento en que tenemos entrada de mujeres inmigrantes, que tienen un número de hijos muy superior al de las españolas, y esto está ocurriendo en muchos lugares, ¿no? Pero no solo es esto, es el trabajo doméstico, es la prostitución, los servicios sexuales, etc. Es decir, ahí hay una serie de casos específicos que han sido estudiados. Ha habido algún estudio que intenta una valoración más global, poniendo en relación indicadores relativos a la situación de las mujeres con indicadores relativos clásicos de lo que llamamos la globalización. Pues aspectos de intercambios mercantiles, de inversiones extranjeras, etc. Los intentos en este sentido muestran que no hay una asociación clara entre desarrollo de la globalización en términos económicos y mejora del estatus de la mujer. Hay ligeros indicios de que algo mejora, pero luego también tenemos correlaciones negativas que nos confunden porque es difícil saber cómo esto puede ser manejado. Vayamos a otro aspecto o a otra fuente de información, que es la que he utilizado más para poder hoy contarles aquí, que es, bueno, viendo dimensiones, ¿no? ¿Qué ocurre con dimensiones concretas de la vida de las mujeres? Bien, pues tomando los datos utilizados por los informes de desarrollo humano, que tienen también unos índices de género que se utilizan justamente para ver la situación de las mujeres en el mundo. Hoy es la fuente de datos más normalizada que podemos tener, aunque por supuesto no fiable hasta el final, porque el hecho que los países son muy distintos hace que los datos pues, también puedan ser tomados de una manera muy diversa, pero en cualquier caso es la fuente que tenemos, ¿no? Veamos como ilustración algunos aspectos muy concretos. Si miramos el tiempo de la vida comparado de hombres y mujeres, en todo el mundo, excepto en 2 o 3 países, viven más las mujeres que los hombres. Yo creo que no viven más porque la naturaleza nos haya favorecido, sino porque las causas que hacían morir a las mujeres han retrocedido y las causas que hacen morir a los hombres no han retrocedido tanto. Pero este es otro tema en el que no vamos a entrar, es un tema sobre el cual escribimos un libro con Manuel Castells. Ahora no hay tiempo de hablar de los hombres aquí. Bien, pues por lo tanto vamos a centrarnos en las mujeres.
¿Qué es lo que vemos? Hay algún país, Zimbabue y Níger, son países en los que la esperanza de vida de las mujeres es algo menor que la de los hombres. Son casi las únicas excepciones. Pero a mí lo que más me llama la atención no es esto, sino si comparamos el país en que las mujeres son más longevas, tienen una mayor esperanza de vida, que es Japón. En Japón, según los datos del 2005, bueno, del informe del 2007, datos del 2005, Japón, esperanza de vida de las mujeres, 85,7 años. Zimbabue, el que menos, 40,2 años. Es decir, menos de la mitad. ¿Qué es lo que vemos? Y esta es una de las cosas que es una de mis conclusiones. Realmente el proceso que está siguiendo hoy el mundo a lo que lleva es a una diversificación interna mayor de las mujeres. No a una convergencia de las situaciones de las mujeres, sino a una divergencia en toda una serie de dimensiones que podemos ver aquí. Es decir, la diferencia entre la esperanza de vida de los hombres y de las mujeres es relativamente pequeña, de unos 7 años. La diferencia entre las mujeres, bueno, es importante, de acuerdo, pero si la comparas con más del doble, es decir, con la diferencia entre las mujeres de Zimbabue y las mujeres de Japón, pues resulta que las mujeres de Japón viven 45 años más que las de Zimbabue. Y eso realmente ya yo creo que es de otro nivel, podríamos decir. Si vamos a la educación, hay buenas noticias, es lo que va mejor. Ayer hablamos de educación y efectivamente yo creo que la educación es fundamental porque es por donde siempre las mujeres han empezado a caminar, a incorporarse en el mercado laboral y a incorporarse en condiciones favorables. Porque incorporarse al mercado laboral sin educación significa entrar en unos niveles muy bajos con unos salarios evidentemente mínimos. Entonces, para poder conseguir la igualdad, el tipo de igualdad que hemos conseguido, que después trataré de definir, efectivamente era importantísimo el que las mujeres accedieran a la educación. En términos de educación superior, los datos del informe de desarrollo humano dan ya un número superior de mujeres, un índice de 1,05, es decir, muy ligeramente superior de mujeres hoy en la educación superior que de hombres. Si miramos respecto al acceso a todo tipo de educación, las mujeres están por debajo, aproximadamente un 10% por debajo en el mundo. El gap, la distancia, se ha recorrido en muy poco tiempo. Por lo tanto, y en los países avanzados, el número de mujeres supera ampliamente el número de mujeres con educación superior, supera y ampliamente a los hombres, y tiende a crecer. Por lo tanto, ahí digamos que estamos sobre una pista de despegue relativamente segura. Si miramos el trabajo remunerado, otro factor absolutamente clave e incluso que podemos considerar como decisivo para pensar en una situación de lo que podríamos llamar la emancipación o la liberación de las mujeres, tener ingresos propios. Bueno, pues oigan, aquí realmente las cosas avanzan, pero más lentamente. Datos de la OIT. En la última década, 200 millones de mujeres en el mundo han entrado al mercado laboral. Por lo tanto, sigue avanzando la entrada del mercado de las mujeres en el mercado laboral. Ahora bien, esto solo significa el 67% si la comparamos con la población activa masculina. Es decir, para el 100% de población activa masculina, las mujeres serían solo el 67%, 2/3 aproximadamente. Falta mucho. En ninguna parte las mujeres han llegado al 100% de la población activa a igualdad con los hombres. En los países más desarrollados estamos en torno al 75%. En América Latina no está mal, 65% y con un muy rápido crecimiento. Pero luego, claro, tenemos situaciones en el mundo tremendas. Estados árabes, 34%. Egipto, 27%. Es decir, no países miserables, no países extremadamente pobres con mercados de trabajo muy inestables. Países que en determinados casos podemos considerar como países medios presentan unas tasas muy bajas de actividad femenina.
Vemos, por lo tanto, aquí hay varias lógicas. Empezamos a ver que no todo es la lógica económica, que hay otras lógicas que subyacen. Dos datos más. Uno relativo a los recursos, el dinero. Se ha hablado ya de feminización de la pobreza. Bien, pues sorpresa. Yo no me esperaba tampoco este dato, porque hacía tiempo que no lo había mirado. ¿Cuál es el país en el que tenemos menos diferencia entre el salario medio de los hombres y de las mujeres, dado un porcentaje de los ingresos de las mujeres sobre los hombres? Kenia, con un índice de 0,83%. 100 sería igualdad, o 1 sería igualdad, 0,83 pues implica esta distancia. Seguido de Suecia y Mozambique, con 0,81. Es decir, aquí vemos que la lógica de nuevo se rompe. Puede haber digamos, una relativa igualdad o un acercamiento a la igualdad en países muy pobres o en países muy avanzados. El que haya más o menos riqueza no nos va a determinar que esto suceda así. Los que están peor, Arabia Saudí, Omán, Egipto, etcétera, con porcentajes o con índices que son, en el caso de Arabia Saudí, del 0,16%. Es decir, si comparamos 100 a 1 los ingresos de los hombres, es 0,16 los ingresos de las mujeres. Una desigualdad brutal. Y con toda una serie de otros países pues, que se sitúan aquí. Última dimensión que quería mencionar. Las decisiones políticas. Salimos de lo económico, veamos qué ha pasado en algo en lo que hemos peleado tanto como el acceso a la toma de decisiones y a los organismos de decisión política. No he incluido aquí la económica, también incluye en el informe una económica, en el informe de desarrollo humano. Pero viene a ser por el estilo. Bien, aquí lo que está pasando en términos políticos es, se parte de muy abajo, pero se está dando un crecimiento rápido. Si miramos qué ocurre en los parlamentos, solo hay 3 países en el mundo, en 2005, en que el porcentaje de mujeres en el Parlamento sea superior a 40%. Suecia, Ruanda y Finlandia. Una vez más, no sigue una lógica, digamos, de desarrollo económico, porque Ruanda, pues desde luego, es otra cosa, ¿no? Si nos vamos al otro extremo, hay países donde no hay ni una sola mujer en el Parlamento y un número importante de países en que se está por debajo del 5%. Yemen, Egipto, Irán, Turquía, Líbano, es decir, ahí vemos ya países teóricamente bastante desarrollados y que en cambio menos de un 5% de mujeres en los parlamentos. Si miramos el tema de las ministras, y es el último dato que les daré, pues bueno, resulta que en este momento hay 3 países que tienen más del 40% de mujeres ministras: Suecia, España y Finlandia. Pero hay un montón de países que no tienen ninguna, como Arabia Saudí o la Federación Rusa. Es decir que, de nuevo, es muy difícil encontrar aquí una lógica si solo miramos los datos. Por supuesto, hay algunos países como Chile, cosa de la que me alegro enormemente, que han tenido una presidenta y que tienen una presidenta, y en el caso argentino también. En este caso yo creo que bueno, pues, es un paso de gigantes el que haya una mujer presidenta, porque a nivel simbólico es extraordinario. Otra cosa es lo que puedan hacer las mujeres en la política. Enseguida voy a ello. Antes quería mencionar, muy rápidamente, porque el tiempo se va, lo que les decía de Naciones Unidas. En Naciones Unidas pudimos ver una quiebra del proceso. Y la quiebra del proceso se inició en el 95. Se inició en los debates sobre de la cuarta conferencia de las mujeres en Beijing. En esa circunstancia ganó el mundo progresista y la plataforma que surge de Beijing, con alguna excepción, pero es bastante avanzada. Es el punto más avanzado al que se ha podido llegar, porque ya no ha habido ninguna otra conferencia. La conferencia de Beijing previó una conferencia en el 2005 e incluso había la posibilidad de lo que se llama una conferencia del midterm, o sea, entre los 10 años a los 5.
No se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque la coyuntura había variado de tal manera que las mujeres progresistas, y especialmente aquí quiero mencionar a las asociaciones de mujeres de América Latina, que fueron las que más dieron la batalla, se negaron a que hubiera conferencia, porque vieron que si había una conferencia otra vez, en el 2005, lo que se iba a hacer es reabrir la plataforma de Beijing para dar marcha atrás. Entonces prefirieron que no se tocara y que no hubiera conferencia. Pero todo esto nos indica que la política de Naciones Unidas y de la etapa en que Naciones Unidas ha liderado el avance de las mujeres, de momento está congelada. Se reúne cada año en Nueva York el Comité de Estatus de la Mujer, en marzo. Bien, las declaraciones de este año, he incluido algunas en la ponencia para que las vieran, son terribles. Es la constatación de un fracaso. ¿Cuáles son los elementos que ya en Beijing vimos y que explican, en gran parte, yo creo, estos saltos en la lógica del avance de las mujeres en el mundo por países? Básicamente dos. El primer tema que vimos en Beijing y que fue una confrontación tremenda fue, digamos, entre los países que querían seguir avanzando en el proceso de individuación de las mujeres y los países que querían bloquearlo y querían que las mujeres siguieran con los roles antiguos. Pero realmente, aunque los portavoces eran los países, como siempre ocurre en Naciones Unidas, quien estaba detrás eran las grandes religiones, es decir, fundamentalmente los países del Islam y la Iglesia Católica, en su versión más conservadora, actuando a través de algunas delegaciones nacionales, pues con una clara influencia del Opus y, digamos, de una posición en ese momento del Vaticano, que además es una posición que ha seguido y yo creo que ha incrementado todavía su tendencia de aquel momento. Ahí se manifestó un enfrentamiento brutal. No me da tiempo ahora de explicárselo, pero bueno, el término género, que por eso lo hemos acabado convirtiendo en una bandera, porque como hubo que pelear por el término género, por una razón, porque distinguir sexo de género es lo que permite pensar en un cambio de las mujeres. Si solo tenemos sexo, pues es que Dios o la naturaleza nos hicieron así, no podemos cambiar, hay que estar en la cocina porque están los genes, entonces eso ya no hay nada que hacer. Ahora, el término género es lo que permite darse cuenta del impacto, digamos, del papel social y por lo tanto golpearon contra eso, contra los derechos sexuales y contra la idea de familias. Porque admitir familias es admitir que puede haber formas de familia que no sean el papá, la mamá, el niño y la niña, ¿no? Y entonces ahí pues es lo que no admiten. Este es el primer eje de ruptura. Hay un segundo eje de ruptura en Pekín que está en relación al dinero. Países donantes, países que reciben dinero. Entonces eso, claro, tremendo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, aunque desde el punto de vista ideológico hay países pobres que son progresistas, luego estos países pobres piden que se les ayude a implementar estas políticas. Y el esfuerzo económico no ha sido realmente el que se esperaba. Con lo cual, este año se ha constatado que, a pesar de haber repetido en los objetivos del milenio y en todos los papeles que se hacen cada año, todos los objetivos que había que alcanzar, pues no. No, porque el dinero no se ha repartido. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué es lo que, digamos, lo que podemos decir hoy como síntesis, o por lo menos mi síntesis? ¿Qué es lo que vemos hoy? A grandes trazos, por supuesto, ¿no? Con lo que suponen siempre las simplificaciones de errores, ¿no? Bueno, tres grupos en el mundo. Un grupo, sobre todo las mujeres del mundo occidental, que hemos ido avanzando. Nos quedan todavía muchas diferencias y muchas desigualdades respecto de los hombres, pero estamos alcanzando ciertas cotas de poder. Y lo que descubrimos son los problemas que se crean cuando las mujeres dejamos de realizar el trabajo no pagado, el trabajo reproductivo. Y ese es el nuevo límite.
Ese es el nuevo límite que tenemos que enfrentar, y ahí yo creo que estamos ya chocando con el límite mismo del propio capitalismo. Porque claro, ¿cuál sería la solución? La solución está clarísima. Vamos a dar medio tiempo al trabajo remunerado y medio tiempo al trabajo no remunerado, medio tiempo al productivo y medio al reproductivo, como antes. Solo que en lugar de que sean los hombres que hacen uno y las mujeres otro, hombres y mujeres hagan la mitad de cada uno. Así de fácil. Pero esto supone rebajar el tiempo de trabajo productivo, con lo cual, efectivamente, no hay quien lo acepte. Solo hay que ver los problemas en Francia con las 35 horas, que era un intento que podía ir a avanzar por aquí, y que la Unión Europea estos días está discutiendo esa barbaridad que es volver a la semana de 60 o 65 horas. Con lo cual, bueno, es que ya no podremos ni reproducirnos. ¿Ya para qué? Trabajo reproductivo, porque ya me dirán ustedes, después de trabajar 60 horas, ¿quién tiene ánimos de reproducirse en el sentido más tradicional del término? ¿No? O sea, la cosa es, claro, en España, tantas luchas, estamos en 40 horas, y ahora lo que tenemos por delante es volver a las 60. O sea, la locura total. Y entonces, bueno, tendremos esta franja que todavía hoy existe de mujeres del tercer mundo, más pobres que nosotras, que vienen a cuidarnos a las abuelas, a cuidarnos a los niños, a cuidarnos. Pero yo insisto, no es lo mismo, porque hay trabajos, lo que llamábamos tradicionalmente el trabajo del amor, que era no pagado, que hacían las madres y hacían las mujeres de siempre, que tiene que tener una calidad que no se sustituye totalmente con trabajo pagado. Tenemos un segundo grupo de mujeres, el de los países islámicos. Esas, también la globalización, al incidir todo el problema del enfrentamiento entre unos países y otros, del terrorismo, etcétera, se han convertido en el símbolo de una identidad y, por lo tanto, están yendo para atrás y a veces convencidas. No siempre. A veces el papel público que hacen es una cosa y por debajo te dicen otra. Y esto pues me lo he encontrado en Naciones Unidas negociando con señoras que públicamente nos insultaban y que luego por debajo decían, oye, no puedo hacer otra cosa porque es que llego a mi país y me matan. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen poder, aunque estén en posiciones aparentemente poderosas. Y luego está el grupo de las mujeres pobres, y este es el problema fundamental que tienen hoy todavía las mujeres en el mundo, la pobreza. Este es el problema. Y además, la forma actual del capitalismo y de la globalización, como sabemos también por los informes de desarrollo humano, tiende a cada vez acentuar la distancia, a acentuar las desigualdades económicas entre países. Con lo cual, pues las mujeres incluidas en los países pobres, pues incluso a veces pierden lo que eran sus fuentes tradicionales de trabajo o de alimento. En fin, todo esto no voy a entrar. Es conocido, pero este es el problema fundamental, aunque en algunos casos veamos que tienen reconocidos derechos. Voy ahora, muy brevemente, porque casi no me queda tiempo, a darles lo que sería mi síntesis sobre la situación. Yo creo que hemos avanzado incluso más de lo que podíamos prever, porque lo del patriarcado es tan profundo, antiguo y terco que no hay que cuesta muchísimo, ¿no?, de irlo superando. Hemos avanzado, esta es la primera cosa que es importante tener presente, si no, pues ya perdemos todas las esperanzas, ¿no? Muchas veces en términos personales, cuando una mira atrás, dice, caramba, si me lo hubieran dicho cuando tenía 20 años que las cosas serían así, pues qué bien. Pero esto, sobre todo, es un sector de la sociedad, ¿no?, el sector occidental. Ahora, hemos conseguido, o estamos consiguiendo, no hemos conseguido aún del todo, pero estamos en el camino de conseguir, por lo menos determinados sectores del mundo, una forma de igualdad, que es, en una sociedad que cada vez es más androcéntrica, es decir, más regida por el discurso, el pensamiento, los intereses de los hombres, de los varones, en tanto que género también, por supuesto, las mujeres podemos ser incluidas como individuos. Lo que de ninguna manera hemos conseguido es igualdad de género, porque igualdad de género hubiera sido poner al mismo nivel el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, lo que hacían las mujeres y lo que hacían los hombres, valorarlo igual y darse cuenta que era un trabajo socialmente necesario y repartirlo. No es así.
Es todo lo contrario. Hemos ido abandonando, las que hemos podido, el trabajo reproductivo. Cada vez nos dedicamos más al trabajo productivo. Cada vez las que hemos ascendido, por así decir, y nos hemos liberado, ha sido para entrar de lleno, digamos, en la forma de trabajo capitalista regida por hombres, y cada vez, por lo tanto, el volumen de trabajo regido por el androcentrismo es mayor. Los temas productivos están más en primer plano y los reproductivos los dejamos a las pobres que no pueden hacer nada más. Entonces, esto es enormemente peligroso para hombres y para mujeres, porque realmente lo que se produce aquí es un desequilibrio entre trabajos socialmente necesarios. Y, de momento, no estamos pudiéndolo solucionar. ¿Cuál sería la solución? Que cuando las mujeres llegamos con cierto número y potencia al poder, pudiéramos cambiar las reglas de juego, o por lo menos introducir reglas de juego que reequilibraran la situación. La realidad que estamos viendo no es esta. Cuando una mujer llega a un puesto de poder, lo ocupa de prestado. ¿Recuerdan aquello que dijo Léon Blum cuando llegaron los socialistas franceses en el 36, creo que fue, por primera vez a presidir la República? Dijeron, no, dijo Léon Blum, no tengo el poder, lo ocupamos de prestado. Sabía muy bien que había unos límites que no podía traspasar, aunque realmente tuviera el cargo y la legitimidad. Pues las mujeres exactamente igual. Cuando ocupamos el poder, pues es de prestado. Bueno, pues dentro de unos años será muy interesante saber lo que opina su presidenta sobre ello. Yo los pequeños puestos de poder que he ocupado les puedo decir que siempre he visto que las cosas que decíamos las mujeres, si iban en algún sentido distinto a la lógica que estaban las instituciones, no se oían. No es que los escucharan, es que no se oían, por mucho que grites. ¿Por qué? Porque no están los circuitos mentales, no está en la lógica, no está, digamos, en el ambiente, en aquello que preocupa a los hombres. Y los hombres, como interlocutores, se siguen dirigiendo a hombres, porque son sus interlocutores naturales. No estoy culpando a nadie, por supuesto, estoy hablando de esquemas mentales, de culturas, de cosas que hemos heredado. Por supuesto, las mujeres hemos heredado también una cultura machista y seguimos siéndolo en gran parte. Nadie es culpable. Por lo menos, digamos, no somos culpables de la herencia que hemos recibido. Quizá podemos serlo si con esta herencia no transformamos algo, ¿no? Y seguimos dejando a las nuevas generaciones pues, un mundo tan desigual. Para terminar, yo creo que el reto que tenemos hoy las mujeres, sobre todo las mujeres en el mundo occidental, las de las otras situaciones es ir mejorando, por supuesto, pero respecto a la pobreza tienen difícil mejorar y respecto al fundamentalismo, pues en fin, no digamos, ¿no? Depende de cómo vayan las cosas, se van a ir hundiendo cada vez más y cada vez habrá más mujeres que se autoinmolan por una causa que les parece lo fundamental. Respecto a las occidentales, que en cierto modo estamos en la vanguardia, yo creo que el reto es complicado, aunque interesante. ¿Cómo seguimos avanzando para conseguir puestos de poder en esta sociedad cada vez más androcéntrica? Y cuando estamos en estos puestos, hacemos retroceder el androcentrismo, lo cual no quiere decir borrar la sociedad de los hombres, por supuesto, nadie lo ha pretendido nunca, sino introducir elementos que los hombres no ven, simplemente porque no estaban en su carga histórica y social. Y esto, ¿por qué es un reto y por qué es difícil? Porque en general, cuando una mujer llega a un puesto de este tipo, ya ha tenido que transformarse, ya ha tenido que travestirse mentalmente. Y entonces, efectivamente, ¿quiénes llegan? Las que son más machos que nadie. No lo digo por la señora Bachelet, que no me lo parece. Pero realmente, y lo digo así por simplificar y rápido, ¿no? Aquellas tan duras que no han podido con ellas, que han jugado las reglas de la masculinidad a tope. Y como todo esto se basa en el individualismo, que es la norma que hay que aceptar, no llegamos como grupo, llegamos como individuos. Fíjense ustedes que no quiere nadie que la llamen mujer cuota, cuando todas somos mujeres cuota.
Si no hubiera peleado a alguien por las cuotas, no habría entrado ninguna. Sin embargo, todas dicen, no, yo no soy cuota, yo soy porque valgo. Y no lo dudo que valga. Entonces, todo eso nos lleva a esta situación tan contradictoria en la cual, ¿cómo utilizamos el pequeño poder que tenemos? Corremos el riesgo de utilizarlo exactamente igual que los hombres, con lo cual a la larga nos acabaremos preguntando si merecía la pena pues, hacer este trayecto y si merece la pena votar mujeres para seguir teniendo pues, gobiernos con, digamos, con hombres, algunos con faldas, pero todos con el mismo tipo de objetivos y de cabeza. Es un reto. Yo creo que la humanidad necesita que las mujeres introduzcamos otros elementos, no solo por nosotras, por todos y por todas, pero no estoy segura de que lo consigamos y esperamos que los hombres ayuden. Ahora toca cambiar a los hombres. Ahora ya no tengo tiempo como para explicarles eso, pero eso es lo que toca ahora. Y si los hombres ayudan, porque también se dan cuenta de los peligros que corremos si seguimos adentrándonos en este androcentrismo tan brutal, entonces probablemente lo conseguiremos entre todos y todas. Gracias.